No la recuperamos en la clase. Este nuevo módulo que estamos arrancando hoy en relación a abordajes de problemáticas en relación a género, a violencias de género, que entendemos que es algo que nos atraviesa y nos cruza en todos los proyectos, en todos los territorios. Así que el año pasado les cuento que con Mariela y con Claudia hubo una sola clase, y bueno, nada, fue repensar, digamos, y a partir de este año son 2 encuentros que vamos a tener, este viernes y el viernes que viene, como para poder desarrollar un poquito más esta línea de trabajo, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegó mi presentación. Las dejo ya para que se presenten Claudia y Mariela, compañeras hermosas de los centros de salud municipales, y ellas tienen, porque no solo son compañeras del Estado, ¿no? Sino que además cada una de ellas está en distintos proyectos territoriales, igual que todos nuestros compañeros que han estado hasta acá. Mariela parte de la Rimbombante con un trabajo inmenso, precioso desde la radio, la Clau con las mujeres del Encuentro de las Lilas, también con un trabajo ahí desde el laburo literario y la escritura y las producciones ahí de sentires muy profundos, y las dejo que ellas sigan ahora. Así que bienvenidas Claudi, Mari, está acá la comisión viernes del curso 2021. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Mariela Lario y trabajo en el Centro de Salud 92 de Barrio Cortaderos, Norte, y estoy en la radio comunitaria La Rimbombante. ¿Te querés presentar, Clau, y vos vas largando? Sí, dale. Bueno, yo me llamo Claudia Cedrón y estoy en otro centro de salud, en Marqués Anexo. Y bueno, todavía me resulta raro cuando Mariela dice en el 92, digo, pero si estás en el 57, bueno, hace poquito que se cambió de centro de salud, pero bueno, claro. Estamos eso, en distintos centros de salud, trabajamos desde el primer nivel de atención de la salud, entonces por ahí la experiencia, lo que vamos contando tiene que ver un poco con esos trabajos que se van dando en los territorios, en distintos barrios, como los que están ustedes trabajando. Bueno, primero agradecerles a Mariem y a Lucre, que hoy no va a estar, pero que siempre están acompañando diferentes proyectos de las organizaciones en los barrios, que a nosotros nos parece sumamente necesario visibilizar y aportar esos procesos. Creo que eso como que me parece muy importante y compartimos con la Mari, ¿no? De todo ese trabajo que se viene dando en los territorios, pero que han podido acompañar muy bien desde hace ya varios años. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre un tema que es duro, ¿no? Que tiene que ver con las violencias de género. No es un tema sencillo, y es un tema que por ahí puede como generar como sensación de cansancio, decíamos el otro día, a veces nos angustia. Todas y todos conocemos que esto en algún punto nos toca, ¿sí? Entonces, bueno, es una invitación también a tomarlo como una herramienta para que podamos pensar qué otras cosas se pueden ir haciendo en los territorios, ¿sí? Hoy, como vamos a tener, como dijo Mariem, 2 encuentros, este primer encuentro está más pensado para un trabajo que tiene que ver con el reconocimiento de esas violencias. Y el próximo encuentro, el próximo viernes, vamos a estar avanzando un poco más sobre lo que tiene que ver con las estrategias de abordaje de las violencias de género. Pero este trabajito previo que vamos a hacer hoy, que puede por ahí ser medio como, no sé, aburrido, porque vamos a avanzar un poquito sobre la ley de violencia, es necesario para que podamos reconocer cosas que por ahí son de tan cotidianas, no las registramos y reconocemos como violencia, ¿sí? Entonces, les vamos a contar un poquito. Si querés, Mariem, podemos compartir el Power. Vamos a trabajar sobre esta ley, que es una ley nacional, que es del 2009, que nos rige en todo el territorio argentino,
En Córdoba hay otra ley, pero esa ley de Córdoba ya adhirió a esta ley que es un poco más integral y más abarcativa. Y esta ley se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Vamos a hacer un parate chiquitito aquí para contarles algo que surgió en el grupo anterior el lunes y que nos parecía importante retomar. Esta ley que habla de la violencia contra las mujeres, nosotros queremos hacer como una mención a que cuando hablamos de violencias de género, y lo que traemos es principalmente las violencias hacia las mujeres, tiene que ver un poco con la historia de este tema, ¿sí? Género, que lo deben haber escuchado un montón de veces, es un concepto que viene como de las ciencias sociales, y que lo que nos permitió es reconocer que partimos de una sociedad en la que las relaciones entre los géneros son desiguales, ¿sí? Que hay un reparto de poder desigual. Podríamos decir como más caseramente que la torta no está dividida de modo equitativo. Y como la torta no está dividida de modo equitativo, frecuentemente esas violencias las sufrimos las mujeres o las diversidades sexuales, digamos las personas que no se reconocen como mujeres y varones. Entonces es por eso que todo lo que van a escuchar, por ahí aparecen muchos más los ejemplos hacia las mujeres, porque verdaderamente son quienes más sufren esta problemática. ¿Sí? Lo que también les vamos a decir es que pueden ir interrumpiéndonos y podemos ir conversando. El lunes estuvo muy lindo por eso, porque estuvo bastante interesante. Vamos con contarles un poquito de esta ley, que fue como amasada socialmente. O sea, es posible porque hubo un montón de organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los movimientos de mujeres, y mucho recorrido también de los estudios de género, de los feminismos, que permitieron que se pudiese plasmar en una ley. Esta ley, que ya tiene varios años, todavía es desconocida, no solo por la gente de los barrios, sino también muchas veces por profesionales que deberían conocerlas por su trabajo. Esta ley vamos a trabajar principalmente sobre 2 o 3 artículos nomás, y después les vamos a compartir la ley para que ustedes cuando quieran y tengan ganas puedan leerla, ¿sí? Pero al menos queremos hacer como un foco en estos artículos más importantes. Uno es el artículo 4, que define a qué le va a llamar violencia de género o violencia contra las mujeres, y dice así: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta de acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta de acción, omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. ¿Sí? Acá, como uno de los principales logros de esta ley, es que reconoce muchos más ámbitos donde suceden las violencias de género. Nosotros en Córdoba teníamos la ley de violencia familiar, que como dice la palabra, se centraba más en la violencia familiar, en la violencia que también algunos llaman violencia doméstica. Pero nada decía, por ejemplo, de otros ámbitos, como pueden ser los ámbitos laborales, la violencia en los medios de comunicación, otros tipos de discriminación o de violencia que afectan principalmente, como decíamos, a las mujeres, y que no estaban reconocidas. No es que no existían y no es que no se sabía, pero no estaban reconocidas desde la ley. Y esto para nosotras es importante, porque si bien cuando una ley no alcanza, y lo sabemos, también sabemos que cuando no tenemos una ley, tampoco tenemos esa herramienta para después exigir derechos, ¿sí?
Bueno, esta es como la definición que toma la ley, y después va a hablar de algunos tipos de violencia. Si querés, pasamos a la próxima. Ahí está. Después habla de tipos y de ámbitos. Que hay una cuestión para contarles, es en la segunda opción, Mariana. Ahí. Estos tipos de violencia que reconoce esta ley, van a ver que está en el artículo 5 y después en el 6, va a hablar de modalidades o de ámbitos de donde suceden las violencias. No se corresponden directamente, ahí en el cuadrito están al lado, pero no es que se corresponden. Digamos que las violencias físicas se pueden ejercer en cualquiera de estos ámbitos, la psicológica también. No es que uno le corresponda al otro. Por ahí la que más conocemos es la violencia física, ¿sí? Creo que a cualquier persona que leamos esta ley va a poder reconocer la violencia física. Lo que dice la ley es que la violencia física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo daño, dolor, riesgo o riesgo de producirlo, y que ingresa ahí cualquier tipo de maltrato o agresión que afecte la integridad física. Y podemos ver que también está relacionado con la violencia sexual, muchas veces. Después está la violencia psicológica, que esta violencia no siempre es reconocida tan fácil en las relaciones donde hay violencia. Y no solo en las relaciones de pareja, en otros tipos de relaciones, ¿no? En la escuela, en los espacios de trabajo, en las organizaciones sociales también, muchas veces sucede esto. ¿Qué sería para esta ley la violencia psicológica? Es la que causa daño emocional, que afecta a la autoestima, que perturba el desarrollo personal, digamos, de las personas, donde puede haber humillaciones, manipulación, aislamiento. Esto sucede mucho en los ámbitos laborales, a veces se ve. La culpabilización, el poner en ridículo a las mujeres, y bueno, y muchos otros mecanismos en los que se da la violencia psicológica. Después nombra como otro de los tipos de violencia de género, la violencia sexual, que es cualquier tipo de acción que implique vulneración de la mujer y violencia sexual, y no necesariamente se centra en que haya violación, porque por ahí se cree que cuando se habla de violación, cuando se habla de violencia sexual, estamos hablando de violación. Entonces, lo que no es violación pareciera que no ingresa como abuso sexual. Esta ley dice sí, aunque no haya acceso carnal, aunque no haya una violación, puede haber violencia sexual. Y esto, aunque nos cueste verlo, muchas veces sucede en las relaciones de pareja. Y bueno, siempre conversamos con Mariela que por ahí cuesta que las mismas mujeres lo nombren de este modo por el hecho de que hay una relación afectiva, digamos. Es decir, que podemos decir que puede haber violación, pero sin haberla también puede haber violencia sexual. La intimidación, la presión, la coacción. Y después hay otras formas, como por ejemplo la prostitución forzada, la trata de mujeres, que es un tema que también bastante difícil, digamos, donde digamos, la discriminación y las violencias se dan de un modo muy complejo y también muy difícil de abordarlo, por lo menos para las instituciones. Y otro tipo de violencia, también muy poco reconocido, es la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Que tiene que ver con el ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales que tienen las mujeres. Ustedes habrán visto alguna vez mujeres que, por ejemplo, trabajan y ese dinero que se generan es bueno, administrado por su compañero, donde ella no toma ninguna decisión en relación a ese manejo del dinero. O lo otro, no trabajan fuera del hogar, pero sí en su casa, en la crianza y en el cuidado, y lo que se genera, digamos, el dinero que genera ese varón, que puede salir a trabajar, porque hay una mujer que sostiene el trabajo en el hogar, ella no toma ninguna decisión de eso.
¿no? Este es uno de los tipos de violencia muy frecuentes que se ve en las relaciones donde hay violencia, que pocas veces o al menos a mí no me pasó que alguna mujer venga a decir, quiero denunciar por esto. Muchas veces los tipos de violencia se dan como entrecruzados, entremezclados, y bueno, y en el relato, por ahí vamos registrando que hay violencia psicológica, que hay violencia económica, que puede o no haber violencia sexual. Es difícil encontrar con un solo tipo de violencia. ¿Sí? Y bueno, y el otro tipo de violencia que me parece muy importante contarles es el que la ley llama violencia simbólica. Y que esta violencia simbólica tiene que ver con cuando se da una imagen de las mujeres, cuando se transmite estereotipos de mujer. Es muy, muy fácil de verlo si ustedes se ponen a analizar la publicidad en la televisión. Bueno, está lleno de violencia simbólica, violencia de género hacia las mujeres. Por ejemplo, la clásica es las publicidades de artículos de limpieza, que van dirigidos a las mujeres, o sea, desde Mr. Músculo hasta todas las publicidades están plagadas de contenidos machistas, digamos, y que ponen a las mujeres en algunos lugares, ¿no? Y que son estos. Estas maneras de mostrar a las mujeres en esos lugares como única opción, ¿no? Las mujeres en la casa, o en el que la publicidad va, el tema es la burla hacia las mujeres, o el chiste, o pone a las mujeres como un objeto del varón, sea en lo sexual o en lo que sea, son formas de discriminación, y por lo tanto, también son formas de violencia hacia las mujeres. Esta ley avanzó mucho en eso, no teníamos otras leyes en el país que trabajaran este tema, y la verdad, para ser honesta, todavía ha costado mucho que se reglamente eso. Pero de todas maneras, que ya esté plasmado en la ley es como un avance importante. Hasta acá los tipos de violencia, y después vamos como algunas referencias a las modalidades. La que más conocemos, seguramente ustedes tendrán un montón de anécdotas para contar y compartir, son las que tienen que ver con la violencia doméstica, las que más conocemos, pero no son las únicas, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, la violencia institucional, que es la que pueden, digamos, ejercer los funcionarios públicos, las y los profesionales en las instituciones, los empleados del Estado, digamos, que muchas veces, por ejemplo, en esa manera de ejercer esa violencia, lo que hacen es retrasar o retardar un derecho, entonces las personas se quedan esperando y esperando y nunca acceden a ese derecho. Impedir que las mujeres, por ejemplo, accedan pongamos un ejemplo clásico del centro de salud, no se pone la inyectable para, digamos, que se utiliza como un método anticonceptivo porque vino después de tal hora, ¿no? Entonces se antepone algo administrativo a un derecho. Eso no debería suceder. Si bien en todas las instituciones tenemos una organización, esa organización no debería estar por encima de un derecho. Y esto pasa mucho. Pongo un ejemplo de la salud porque me parece que es importante que miremos que las violencias de género están en todas las instituciones, también en las organizaciones sociales. Esa es como una tarea quizás que puedan darse ustedes de repensar sus organizaciones. Es un trabajo como a largo plazo que vayamos modificando estas cosas en nuestra sociedad. Después, los otros ámbitos, por ejemplo, la violencia laboral contra las mujeres, bueno, es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso, por ejemplo, al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad, a la permanencia en el mismo lugar, exigiendo requisitos particulares, por ejemplo, para las mujeres. El tema de la maternidad, la edad, la apariencia física, es algo
al que tenemos muy naturalizado, pero la apariencia física, esto, ¿no? de cumplir con ciertos cánones de belleza o de formas de vestir, es un requisito que principalmente se le pide a las mujeres. ¿Sí? Bueno, el clásico es como, ¿no? El de la secretaria, pero no es el único. Cuando se dice buena presencia, a veces en realidad se está haciendo referencia a cumplir con ciertos parámetros de belleza tan legitimados, ¿no? Medir tanto, pesar tanto, tener determinadas características físicas. Eso también es violencia. Bueno, después otro de los ámbitos tienen que ver con la libertad reproductiva, ¿sí? La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente, bueno, el número de embarazos o no, o el intervalo de embarazos que va a tener en su vida, digamos. Esto también es un tipo de violencia, aunque las mujeres durante décadas y décadas hayan estado acostumbradas a que, por ejemplo, los profesionales de la salud opinen sobre cuántos hijos tienen que tener, si tienen que tener o no, etc. O la pareja, o la suegra, ¿sí? Y bueno, y otro ámbito de la violencia es la violencia obstétrica, que es la que puede ejercer el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. El ejemplo clásico es cuando las mujeres cuentan que, por ejemplo, van a parir y tienen que vivir un montón de situaciones violentas en el parto. Bueno, si te gustó, entonces ahora aguántatela. Bueno, una serie de maltratos que están muy naturalizados, pero que bueno, tienen que ver, algunos hablan de ese trato que se considera tortura, digamos. Fíjense la cantidad de violencias de género que tenemos en la sociedad, que no son solo las de la pareja. Y bueno, y después como hablábamos recién de la violencia simbólica, la violencia mediática, que sería como el lugar o la modalidad en la que se da, tiene que ver con esto que decíamos, los mensajes que se pueden dar a veces en los medios, donde la imagen que se difunde de las mujeres es una y no otra, ¿no? Donde las mujeres son las que se encargan de ciertas cosas y los varones de ciertas otras, ¿no? Bueno, hasta acá me parece un poco esto que tiene que ver con la ley. Por ahí no sé si tienen hasta acá algo para comentar o para preguntar, y si no podemos volver a un trabajito más grupo que habíamos pensado. No sé, Mari, si vos querés agregar algo. Sí, no sé si habrá alguien que quiera comentar. A mí me parece que está bueno enmarcar esta ley en un proceso que se fue dando en toda Latinoamérica, de leyes integrales que hicieron pasar la legislación de los países de sancionar la violencia doméstica a estas otras leyes integrales que, como vos decías, Claudia, incluyen estos otros ámbitos donde se ejerce la violencia contra las mujeres y además, bueno, especificando los tipos, ¿no? Y lo que genera esto, y en un momento terrible de 2 femicidios en la provincia, ¿no? Me parece que es importante preguntarse, bueno, cómo estos avances son tan importantes y a la vez todo lo que nos falta, ¿no? De institucionalidad para abordar las violencias. Eso me parece. Si no hay a lo mejor alguien que se anime a romper el hielo de iniciar un intercambio, podemos ir a los grupos, que por ahí es más fácil intercambiar en grupo. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, Guada. Hola, Guada. ¿Todo bien, Mari? Sí, hermosa, qué lindo que estés acá.
tiene que ver también un poco con cómo los medios van estereotipando también la violencia. Estereotipar la violencia en solamente física también se vuelve una invisibilización de las demás violencias. Eso me parece muy importante recalcarlo. Y después lo demás, como la otra vez estábamos hablando sobre el cupo laboral trans, que salió hace muy poco, y estábamos hablando sobre eso, y una de las chicas dijo algo así como de, bueno, pero por más de que haya leyes, tiene que haber gente que se fije que esas leyes estén cumpliendo, así también como la ley Micaela. Son leyes muy importantes para el sector privado y para el sector público con respecto a las mujeres, pero si no hay un medio fuerte que esté ahí todo el tiempo dando baja de línea para que esas cosas se cumplan, también es como que no sirven de mucho las leyes, más de tener un marco legal sobre el cual apelar, digamos. Nada, eso. Y me parece re interesante lo que decís, Guada. Justamente uno de los grandes debates en Argentina, y también pasa en otros países en Latinoamérica, es que como una gran contradicción y una paradoja que frente al avance de los marcos legales, a veces pareciera que hay un retroceso en algunas prácticas sociales, ¿no? Por el caso es los femicidios, ¿no? Como los femicidios también, o el tratamiento que hacen los medios, como decías vos, a veces instalan una idea de que eso es violencia y solo eso. No lo dicen, pero al marcar tan fuertemente, ¿sí?, que solo la muerte de las mujeres es violencia, pareciera que todas las demás entonces son cuestiones menores. ¿Sí? Y en eso me parece re importante que estemos alertas. Y la última cosa que digo de esto es que el otro debate es si solo el Estado, a través de sus instituciones, puede garantizar la equidad de género. Y acá nos toca la pelota a todos, digamos. Ese es el tema, ¿no? Porque la verdad es que las leyes son re importantes, porque crean unas condiciones institucionales, pero no son suficientes. Para que haya equidad de género, si no modificamos como muchas cosas de la manera en que entendemos la vida, las relaciones, los lugares de poder, las instituciones, no hay forma. Y en eso vamos a tener que andar muy codo a codo, digamos, todas las organizaciones, todas las instituciones. Por eso es que es tan vital el rol que juegan ustedes en sus comunidades, en sus territorios. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea, alguna pregunta, algo que a partir de lo que fueron escuchando? Con respecto a la ley en sí, esta ley es para todo territorio argentino, ¿no? Sí. Okay. Bien. Sí, si quieren, podemos dividirnos en grupos y bueno, y después la idea es que trabajen en grupo y que después hagamos un intercambio más colectivo. Claro. La propuesta nuestra es que en el, bueno, no sé si Mariem o Lucre, que vi que ahí se sumó, hagan la división de grupos, y lo que nos interesaba proponerles era que pensaran y que charlaran en grupo y que intercambiaran qué tipos de violencia. Vieron que en la ley Claudia presentaba los tipos de violencia y los ámbitos donde se ejerce la violencia, que son 2 artículos de la ley. Entonces, una primera pregunta era qué tipos de violencia reconocían en sus barrios, en sus lugares, en sus territorios, y qué ámbitos reconocían del ejercicio de estas violencias, ¿no? Recordemos que
los tipos de violencia son la física, la psicológica, la económica, la sexual, la simbólica, ahí lo están escribiendo, y los ámbitos es esto que decía Claudia, la violencia que se ejerce, la violencia doméstica en los hogares, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia en la salud, en la libertad reproductiva y la de los medios de comunicación. Entonces poder compartir entre ustedes primero y después un intercambio más general. Yo creo que es importante que puedan conversar, sobre todo mirando también como las diferencias, ¿no? A esto que Claudia hacía referencia, algunas están como más visibles a nuestros ojos, las podemos ver más claramente, y hay otras que son todavía más difíciles de reconocer. Entonces, bueno, la propuesta es que en el intercambio tengan en cuenta todos los tipos y todos los ámbitos. Y una cosa que les quiero decir, que se animen a compartir, que por ahí a veces a todos nos ha pasado que nos da vergüenza, o creemos que lo que vamos a decir capaz que no sea tan interesante, pero la verdad es que cada cosa que van diciendo nos ayuda a conversar, y lo que por ahí algunos de ustedes digan le puede clarificar a otro o a otra, o sí, puede traer una pregunta que nos ayude a decir algo que nos olvidamos. Es re importante que intercambiemos para que sea más rico y no sea tan aburrido. El otro día estuvo hermoso eso, que se animaron muchas a participar. Pero fue después del intercambio grupal, por eso yo invito a que hagamos los grupos. Bien, ya están armaditos, así que ahora los mandamos. Si quieren, mandamos por el grupo de WhatsApp la plaquita que tiene los tipos de violencia y los ámbitos como para refrescarlo ahí, ¿sí? Así que allá van. Buenísimo. Voy a preparar el mate yo. Mortal, yo ahí estoy copiando el cuadrito para mandárselo. Genial. Tengo un LibreOffice que estoy aprendiendo a usar. Qué bueno. Es todo un desafío, es todo un desafío. Ahí entró alguien. ¿Quién es? ¿Ese es perro tuyo? Sí. Siempre presente. Volvimos. Claudia y Mari ya están todos acá. Bárbaro. Bueno, a ver si no estoy silenciada, no, porque viste que nos olvidamos de abrir los micrófonos. Mari. Bueno, esperamos que hayan podido intercambiar en esos grupos que se armaron y
y ahora sería el momento de contarnos contarse entre ustedes, si quieren elegir a alguien que haga la punta por grupo, o alguien que se autoasigne y largue a contarnos qué pudieron charlar. La idea es ir conversando por grupo, y lo que cada grupo vaya contando lo podemos ir conversando las otras que estamos escuchando. Bueno, ¿Quién? yo me llamo Marcia y somos del primer grupo, por eso empiezo yo. Muy Bueno, bien. estuvo bueno el grupo, bueno, varios los conocíamos, y fue medio así como ir a un psicólogo, porque yo le contaba cosas que me habían pasado, y porque por ahí a gente así conocida no le puede contar, no las conoce, por ahí les conta más, entonces le dije que eran como mi psicóloga, y, y fuimos pasando de una cosa a otra. Yo le conté que violencia de física, psicológica, después otra, Pau contó lo que le pasaba en la institución de ella, y estuvo bueno porque como que te desahogas de todos los problemas que por ahí no podés contarle a otros. Eso es lo que me pasó a mí en primero. Marcia, y esto que vos de qué zona sos? De acá, de Barrio Costeño Ciudad, soy yo. Zona Bien. sur, creo que somos acá. Zona Claro. sur. Y esto que vos pudiste compartir con el grupo, ¿ustedes pudieron ver si es algo que es común, que es frecuente, que es algo que se reitera, que mirando el barrio tuyo o el barrio de los otros integrantes del grupo, esto que vos decís, violencia física, violencia psicológica, vos hablaste de que una de las compañeras dijo que era en el lugar donde trabaja, que esos serían los ámbitos, ¿no? Que dice la ley, los lugares donde se ejerce la violencia, que no es solamente en la casa, puede ser en las organizaciones, en la casa, en la calle, como decíamos, por los medios de comunicación. ¿Pudieron ver Yo, como les cómo está contaba, la situación en el barrio, Marcia? sí, no, viste Marcia. como te digo. Bueno, sí, comenta vos. Ah, sí. No, yo quería ahí sumar como que sí, pudimos visibilizar, digamos, a partir de lo que cada una fue contando, montón de los tipos de violencia que hoy vimos, la mayoría, digamos, casi todos, sobre todo el institucional, el doméstico, no me acuerdo cuál otro había notado. También como el físico, el psicológico, después la violencia por ahí que ejercemos, digamos que se sabe ejercer de mujer a mujer incluso. eh, 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 bueno, esto que contabas vos, Pau, en el centro de salud es uno de los ámbitos. eh, y, En el sí, y centro esto, de salud, Sí, en relación a algo en particular, ¿hablaron de la violencia? sí, es de violencia institucional, o sea, que yo ya lo he contado en otros encuentros, obviamente que para ustedes como nuevo, que yo siempre digo que hay un poco, o sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, que cuando asisten las chicas adolescentes, pequeñas, que ya empiezan a tener su actividad sexual y demás, que van al centro de salud con sus papás, que acompañan, ¿no? Obviamente, y no son bien recibidas, así como me diciendo, son muy chiquita para, ¿me entendés? Para cuidarte, para tener relaciones, para lo que fuese.
Entonces es como que acá eso es muy común y no se está como prestando mucha atención. Entonces después vienen los lamentos, como quien dice, ¿no? Porque tenemos jóvenes, muy jóvenes, que ya quedan embarazadas y todo lo demás, teniendo un centro que te puede ayudar en esas cosas. Claro. Y siempre, o sea, en todos los encuentros que nosotros tenemos ahí en el salón, siempre sale lo mismo, que una o la otra, o la otra, o la otra, siempre tienen que estar o viendo por dónde ir, teniendo el centro de salud acá, buscando esa contención en otro lado, que no tendría que ser, porque para eso tenemos centro de salud. Y después también lo que notamos conversando, por lo menos también desde el barrio, digamos, la necesidad y la falta que hace que se construyan espacios, ¿no? Espacios en los que podamos, digamos, como capacitarnos de alguna forma o de poner en común un montón de cosas que nos pasan, que pasan en el barrio con respecto a esto, ¿no? Y no hay, es como que no, por lo menos creo que en lo que estuvimos hablando, como que no hay espacios de contención y además de aprendizaje, digamos, para visibilizar todo esto, o cómo hacer, o qué hacer, o Todo como que esto falta. te referís, Claro, Agustina, los tipos de las violencias violencias. que, Sí. claro, los tipos de violencia que se ejercen, ¿no? La psicológica, la física. De hecho, muchas veces llamás, por ejemplo, a distintas instituciones y no tenés la ayuda que quizás necesitas o precisás. Entonces, ¿cómo haces en esos casos también? Y bueno, como que todavía creo que falta como mucho para que podamos sentirnos como más contenidas. Ujú. Ahí cuando Marcia empezaste a hablar, vos decías que había sido como ir a la psicóloga porque habían hablado de lo que le había pasado a cada una. Ustedes, digamos, cuando estuvieron intercambiando, sobre todo hablaron del registro de las violencias que cada una ha vivido o hubo un poco de todo, porque bueno, cuando hablamos de las violencias y nos ponemos a ver, siempre alguna de las violencias es muy común que hayamos atravesado alguna situación, entonces cuando tenemos un grupo suele surgir a hablar de la propia experiencia, ¿no? Y nosotros, además de poder ver la propia experiencia, decíamos, bueno, poder ver desde el rol de promotoras, ¿no? También si eso que les pasa a cada una es algo que es común, como ustedes estaban transmitiendo, ¿no? Es como, por lo que escucho, hay experiencias personales y cosas que han visto que le han pasado a otras mujeres. ¿Sería así? Exactamente. Exactamente. Bueno, a lo mejor a mí una de las cosas que me parece importante como conversar es esto de violencias entre mujeres que mencionaba Agustina, ¿no? Y que está bueno poder intercambiar a partir de esto que traen ustedes, porque según la ley y según distintas posiciones, cuando es entre mujeres no sería violencia de género. Es violencia, son agresiones, violencia entre mujeres. Pero la violencia de género, como decía Claudia, se le entiende a partir de una relación desigual entre los géneros. Entonces, hay distintos tipos de violencia. Vivimos en una sociedad donde hay muchas formas de violencia. La violencia que ejercemos a adultos o adultas hacia niños y niñas, la violencia que se puede ejercer, como decía la otra vez el grupo del lunes, la violencia ejercida por la policía hacia los jóvenes,
La violencia entre vecinas, poniendo un ejemplo, ¿no? Que por lo que ustedes traían, pero son otros tipos de violencia, ¿no? Es muy importante, puede ser que una mujer ejerza violencia hacia un varón, por ejemplo, pero eso no es violencia de género. La violencia de género la define la relación desigual que es por el hecho de ser mujer y estar en una sociedad donde la mujer se encuentra en una posición desigual con el varón, es esa la violencia que llamamos violencia de género. ¿Se entiende? Entonces, está bueno pensar, porque la ley apunta a tratar, las leyes tratan como de subsanar esas situaciones que y es a partir de todo el movimiento de mujeres que se fueron generando estas leyes, tratando de subsanar esa desigualdad que hay histórica entre varones y mujeres y que generan violencias. Sí, o sea, sí se entendió eso. Perdón. No, dale Paola, después de ir para compartir. O sea, sí, nosotros sí lo entendimos a eso, o sea, se entendió, pero lo que por ahí, en los casos que comentábamos, que te duele, como, o sea, te duele un poco más, porque es como que vos, si vos llamas, en el caso de tener violencia doméstica, digamos, o llamás al polo de la mujer, por decir, y te atiende una mujer del otro lado, y vos explicas tu caso, y como que te dice, o sea, vos, como que vos necesitas que del otro lado, sabiendo que es una mujer, logre entenderte un poquito más. Y por ahí no pasa eso, entonces como que duele un poquito. O como el caso del dispensario, que son todas mujeres las que atienden ahí. Eso es, o sea, se entiende lo que es violencia de género, pero que duele un poco más sabiendo que del otro lado hay alguien como vos, escuchando tu problema y no estás sintiendo el apoyo que por ahí uno piensa que va a tener, ¿no? Que no, capaz no tiene que ser, qué sé yo. Pero eso vimos nosotros. Claro, todo esto que van contando es re interesante para poder, como, y aparte, bueno, por ahí, disculpa, por ahí lo que yo siento es que los argumentos de aquellas, digamos, en este caso que estamos hablando de mujer a mujer, por ahí los argumentos suelen ser como un poco machista, por así decirlo. Entonces es como, eso es lo que a una por ahí le afecta, ¿no? O sea... Sí, ahí hay como cosas diferentes, pero está bueno poder como ir aclarando, porque como decía recién Mariela, hay muchas violencias en la sociedad, y seguro que en la vida de todas nosotras y de todos nosotros, todo eso se presenta a veces juntos, digamos, no está separada la violencia de género, la violencia, sino que en la vida cotidiana vamos viendo todo eso en nuestras vidas. El tema que nosotros les proponemos hoy es por ahí poder hacer un esfuerzo de enfocar en este tipo de violencia, porque para que ustedes puedan, por ejemplo, pensar estrategias en el barrio o fortalecer las que ya vienen haciendo en relación a este tema, pero para nada quiere decir que no existan otras. En el grupo del lunes traían otros tipos de violencias, ¿no? Como las de la desigualdad económica, digamos, situaciones de violencia que realmente también afectan mucho la vida de las personas, generan dolor, padecimiento, pero que sí, si nosotros nos quedamos, como que si mezclamos todas las violencias, una de las cosas que nos pasa es que terminamos diciendo, como dicen las vecinas, ¿no? A veces, bueno, el mundo es violento y todo está mal, y nos quedamos en el sentido común. Y el problema de quedarnos solamente con el sentido común es que ustedes como promotoras tienen otro rol en sus comunidades. Yo estoy segura que todos ustedes, en lo que hacen en sus barrios y en sus lugares, en algún momento sienten como una mochilita, ¿no? En relación a las cosas que suceden en sus barrios.
eso tiene que ver con un compromiso de ustedes en lo que van haciendo día a día. Entonces, por eso es que nos parece muy importante como ir enriqueciendo la mirada y afinando también, como que no es todo lo mismo. Y esto que traía Agustina recién y Paola, es porque nuestra cultura es una cultura todavía machista, por, digamos, esto que decimos del patriarcado o de los géneros, tiene que ver que hay una cultura que es predominantemente machista. Y en esto hay que decir también que las mujeres formamos parte de la reproducción de esa cultura machista también. Y esto también es importante decirlo porque a veces se cree que es como que es como una guerra entre los géneros o un partido River Boca o Talleres Belgrano, digamos, y no es así. Cuando decimos género, hablamos de relaciones humanas y creo que a nadie le gusta la violencia, ni siquiera creo que a quien agrede. El tema es que esto nos pasa y por eso lo estamos pensando hoy. Pero es re importante poder registrar que si nosotros decimos que la violencia de género es algo cultural, entonces es muy probable que en casi todos los ámbitos que miremos, algo de eso haya. Estamos haciendo intentos de cambiarnos, ¿no? Estas leyes son un ejemplo. Cuando las instituciones nos ponemos Clau, cosas, acordate, Clau, ¿te parece que, porque creo que nos quedan 3 grupos más, porque a lo mejor en los otros grupos hay nuevos comentarios? ¿Hay alguien de alguno de los otros grupos? Bueno, nosotras somos del grupo 2 y comentamos, bueno, las chicas compartían algunas experiencias de los que les tocaba vivir en su entorno. Yo del tema de violencia de género conozco bastante porque me dedico mucho al tema acompañar, soy de la red de acompañantes, así que bueno, me tocó acompañar a algunas chicas a tribunales, al polo, a diferentes lugares para hacer las denuncias, bueno, la contención y demás, así que bueno, lo que planteábamos, Claudia creo que comentaba de que ella notaba que siempre las hablaban a las mujeres que eran víctimas de violencia de género y después volvían con el agresor, o sea que era algo que se repetía permanentemente. Bueno, yo le comentaba que desde lo que conozco es que en esos casos, porque la mujer también está enferma psicológicamente y necesita del apoyo de un profesional para poder salir de ese círculo vicioso. Después nos comentaba también, que no me recuerdo el nombre, Mayra creo, o Marcia, Mayra, que se juntaban a charlar así en un grupo y surgía el tema de la violencia de género, pero como que estaba naturalizado, o sea, no salían de esa situación ni buscaban tampoco salir. Así que, bueno, después comenté yo de algunas experiencias con respecto a la violencia de las instituciones, que me tocó ver acompañando a algunas víctimas de violencia de género en tribunales. Bueno, también hablamos de la violencia obstetricia, que pasa que creo que casi todas las mujeres sufrieron lo mismo, porque estuvimos creo que todas de acuerdo en eso de que se ve bastante a la hora del parto. Así que, bueno, no sé si alguna de las chicas quiere comentar algo. No me dejen sola. Ay, no, yo hablo ahora. Yo lo que había comentado, Vero, y bueno, para los demás en el grupo,
El tema que es lo que es la violencia infantil también, por ahí, lo que yo trabajo en una organización, lo que es una orquesta, se juntan muchos niños y por ahí los padres por ahí no le dan ese apoyo y los buscan o los tratan mal diciendo, ¿para qué venís si no te sirve eso? Por ahí no dándole ese apoyo y tratándolo mal y llevándoselo. Eso es lo que yo por ahí recién comentaba. Sí, éramos Bueno, en nosotras tres, esto, creo, ¿no? Porque Claudia claro, también compartió. Rodrigo le escribía y nos escuchaba. Y creo que éramos nosotros nomás, ¿no? está. Nosotros, creo, una de las cosas que insisto en esto de poder trabajar identificando los distintos sujetos Tipo de violencia. Sí. y las personas que reciben la violencia diferenciándolas, ¿no? En el caso del ejemplo que recién traía Mayra, para nuestro tema sería importante ver si hay algo diferencial en ese maltrato hacia las niñas por el hecho de ser niñas, ¿no? Puede haber maltrato infantil, que eso es todo un tema, pero que no lo vamos a abordar acá, como decíamos recién, pero sí es importante poner bien la mirada ahí cuando miramos las violencias de género, a aquellas que son por el hecho de ser niñas, ¿no? O sea, por ejemplo, si una señorita de la escuela la trata mal a una niña y le dice, la insulta porque la niña, no sé, se sentó abriendo las piernas, se portó mal, insultó y la señorita la reta y le dice, vos que sos nena no tenés que hablar así, no te tenés que sentar así, y vos siempre lo mismo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para que sea violencia, no todo es violencia, ¿no? O sea, porque una seño rete a una niña no es un ejercicio de la violencia. Cuando hay un uso de la relación desigual entre un adulto y un niño, nosotros tenemos que ver la violencia de género cuando es a las niñas por el hecho de ser niña, o cuando es a una niña o un niño trans por el hecho de tener una identidad diversa a la que la norma establece como, justamente, valga la redundancia, como normal, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nuestro foco para pensar hoy y en el próximo encuentro vaya a aquellas violencias que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, con el hecho de ser niñas, o como mencionaban en el grupo recién, las adolescentes, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Eso como para pensar, ¿no? Y para... porque, a ver, hay muchos desarrollos para pensar la violencia y las diferencias que dicen que cada persona está atravesada por muchas identidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser mujer, clase alta, blanca, universitaria, con todos esos privilegios, el privilegio por ser clase alta, el privilegio por tener estudios universitarios, ¿no? Como hay en las relaciones de desigualdad, hay características que nos dan privilegio y hay otras que nos desigualan más, ¿no? Entonces, es importante esto del maltrato que trae Mayra para pensar, los niños pueden recibir maltrato, pero quizá hay que mirar fino y ver que hay
una diferencia en el ejercicio del poder con, o en los actos de violencia, distintos si es una niña, distinto a si es un niño. Si esa niña es inmigrante, por ejemplo, ¿no? Puede sufrir distintas discriminaciones porque además de ser niña, es inmigrante. Si es afrodescendiente y es de tez negra, ¿no? Bueno, y así, si es pobre, ¿no? Entonces, es importante cuando miramos las violencias, ver cómo se atraviesan un montón de cuestiones, y hoy la propuesta es mirar la cuestión del género. ¿Mm? ¿Algo más de ese grupo o pasamos al No, otro? nada más. Yo en mi caso, bueno, yo nada más. En el caso B, como decía, de abordar la situación, lo que me tocó pasar es por ahí decir, agarrarla a la mamá y charlar con ella sobre la situación, porque justo en ese momento le pegó a su hija al frente de todo. Lo que uno por ahí hace es decir, ¿qué haces en ese momento? Y lo más común que por ahí, no sé, lo que se puede llegar es decir, la vas a hablar a la madre, a otro lado, y bueno, ¿quién queda conteniendo a la niña? Es todo un tema por ahí. No sé si en el próximo se podrá ver qué puede pasar en ese tema. Sí, Porque esa si es la hubiera idea, sido otra Mayra, pero ocasión, la idea es si que hubiera sido... pensemos en el próximo encuentro. Vamos a ver qué están haciendo ustedes ya o qué pueden hacer, pero es en relación a la violencia de género. Esto Sí, bueno, por ese mismo tema, otra mamá dijo, ¿cómo le va a pegar así? Y fue y la agarró a la otra mujer, todas eran entre mujeres. Es todo un tema que por ahí, bueno, era la nena quien recibe la contención, la mamá, que estaba muy desacada, y otras madres que estaban ahí que fueron también a pegarle por la conducta que había tenido. Es Pero un Mayra, tema. Se armó. vos entendés que Sí. las mujeres que se están pegando, ¿vos lo entendés como violencia de género? No entiendo ahí la violencia de No. género. En lo que vos No, estás no, porque eran contando. entre dos mujeres, no, porque recién usted comentó y recién Claro. ahora pude comprender, porque eso no lo sabía. Lo comprendí cuando usted lo explicó hace rato, pero no. Claro, No, pensé Mayra, que... sí, no, solamente agregar que lo que nos pasa con las violencias es que nos importan y nos impactan en algún lugar. Seguro que ustedes en las organizaciones ven un montón de situaciones de violencia. Nuestra propuesta, lo que vamos a trabajar con Mariela es violencia de género en este encuentro y en el próximo, pero sí me parece, ahí para Mariem y Lucre que pueden andar dando vueltas, que el maltrato hacia niños y niñas es un tema importante que tal vez se pueda tomar para otro momento. Y lo otro que decía Mariela es que la violencia, el maltrato hacia niños puede ser violencia de género o no, depende, hay que mirar más finito ahí, ¿no? En ese caso que vos contás, Mayra, parece que no, pero bueno, no deja de ser un tema importante. Sí, no, sí. Bueno, como comentó recién, como que uno ya va viendo y aprendiendo las cosas, es como que si uno se pone a pensar, dice, es así, pero no. Gracias. Vamos con el grupo 3, ¿les parece? Nosotros no decidimos quién iba a ir, digamos, de vocero, pero si quieren empiezo yo y después de ahí le van sumando. Dale. Bueno. Estuvimos viendo así mucho las violencias cotidianas que sufren las mujeres. En este caso estamos hablando de mujeres, obviamente. La violencia está en todos lados, pero al estar enfocándonos en violencia de género y violencia de mujeres, salió esto.
una de las primeras cosas que salió fue, al menos para mí me parece muy violento, cuando una mujer o una persona gestante que puede gestar decide no tener hijos y va a hacerse, va a pedir, digamos, como el permiso o algo para que el doctor le haga la ligadura de trompas y le digan que no, sos muy chiquita para hacerte la ligadura de trompas, no, que primero tenés que tener 2 hijos, 3 hijos, algo así. O el decir, no, bueno, pero el día de mañana vas a querer tener. Primero asumiendo y estereotipando que todas las personas gestantes quieran tener hijos. Segundo, poniendo en duda las decisiones que uno toma sobre su cuerpo. Y bueno, eso me parece entre violencia institucional y violencia dentro de lo que es obstétrica y contra la libertad de reproducción. Eso por un lado. Después otros que también ahí mencionó Lina, que es bueno, está el término ahora gaslighting, que se le puede traducir como luz de gas en español, pero no tiene sentido, pero ajá. Que es una persona, es una forma de abuso psicológico, que es donde una persona manipula la percepción de las realidades del otro, digamos. En este caso yo lo veo mucho en lo que es las relaciones románticas o sexoafectivas, todo el tiempo, con respecto a mis amigas, con respecto en las redes sociales se ven un montón también de cosas así, que están todo el tiempo diciendo, no, pero vos sos loca, no, porque esto no era así, yo no te dije eso. Y es algo cotidiano, o sea, es muy triste, muy fuerte, muy violento, pero se vive también día a día. Después otro que sacó Lina, que esto también lo estuvimos viendo y me pareció muy curioso porque con mi amiga estábamos hablando sobre la feria de mi barrio también, que casi todas los que manejan los puestos son mujeres, y que también está en la dificultad de cómo conseguir trabajo, de las características que uno tiene que presentar para tener ese trabajo, y lo pusimos dentro de lo que es economía y económica y patrimonial y lo laboral. Eso por un lado. Después por el otro también pusimos el mansplaining, que también es otro término que se usa, que básicamente es explicarle a la otra persona, sin tener en cuenta el hecho de que esa persona sabe más sobre el tema, que, o sea, como que explica lo mismo que vos, desmeritando, digamos, todo el conocimiento que vos tenés, y eso casi siempre, o siempre, pasa de hombres hacia mujeres, y en este caso, bueno, Lina sacó que en su grupo, digamos, compañeros como que hacen eso, y desmeritan y sacan, digamos, de contexto toda la información que puede tener una compañera mujer. Eso. Después Jain sacó también un tema re interesante que él fue a hacer un taller sobre el amor romántico y bueno, y todas esas cuestiones, y salió lo de los celos y posesión, que lo tomaban como un vínculo y como algo que se tenía dentro de, bueno, si yo estoy en una relación va a haber celos y va a haber posesividad. Eso también, lo único que sí, ahí es donde entra una de mis preguntas sobre la ley, que es, porque la ley se sancionó, digamos, el 11 de marzo del 2009, y en ese momento todavía no se tenían estos términos del mansplaining, del gaslighting, y de poner, digamos, un ámbito que sería como el cultural,
dentro de los ámbitos donde se generan violencias hacia las mujeres. Y quería preguntar si había algún artículo, alguna parte de la ley que diga de ir agregando con respecto a estos ámbitos, se van teniendo más bases para ponerlos dentro de la ley y que también formen parte de. Esa era como una de las preguntas para hacer dentro de eso. Y después Pau también sacó lo de la violencia doméstica laboral, con respecto al manejo del otro, digamos, en este caso de la mujer, económicamente, y también el reforzar los estereotipos de decir, la mujer se tiene que quedar en la casa, a mantener la casa, digamos, limpieza y todo eso, y el hombre trabajar, y como yo soy el que trabajo, yo manejo la plata. Y también salió lo de las entrevistas de trabajo y las maternidades, como las empresas o los empleadores siempre te preguntan si tenés hijos, si tenés pensado tener hijos, o cómo manejan el tema de las maternidades dentro de ya teniendo el trabajo. Y me parece que eso está dentro de lo que es violencia laboral y también un poco institucional, porque si hubiera leyes que apoyen a la mujer en esos aspectos, no pasarían. Pero volvemos al dicho de no solamente hace falta leyes, sino gente que también perpetúen el accionar y que se tengan en cuenta estas leyes al momento de los distintos ámbitos. Ahí no sé si Eso. Yo quería agregar de que con respecto a esto de los vínculos, hablando con la compañera, dijimos, bueno, los vínculos y las relaciones, cómo se materializan también, y el hecho de creerse dueños del otro, y bueno, y ahí fundamentar los celos y demás, cómo culturalmente, bueno, y ahí dijimos, la cultura como estructura de esto, ¿no? Y en la cultura, cómo el Estado interviene, o el rol nuestro también en lo cultural, y el rol de las instituciones. Y también esto, ¿no? Porque en cuanto a las instituciones, por ejemplo, los medios de comunicación todo el tiempo lo reproducen, como por ejemplo con la asignación universal por hijo, que en nuestro barrio, no sé, capaz que me arriesgo a decir que el 100% lo tienen, y este dicho que se popularizó, que es se embarazan por un plan, ¿no? Y cómo, y cómo eso, además de tener un peso político muy fuerte, también desvincula la responsabilidad de los varones, como diciendo que las mujeres se embarazan solas. Eso por un lado. Y también hace un mes, creo, se presentó un proyecto en la municipalidad, creo que lo presentó Sole Ferraro, y es para tener una licencia por menstruación. No sé bien en qué consiste la ley, pero se armó una discusión ahí en la que, por ejemplo, Petete, que es el periodista, toma una posición de no neutra, sino una posición bastante dominante en la situación, y junto con Rodrigo de Loredo, que estaba ahí, y bueno, creo que es Canal 12, pero es un canal muy popular y visto por todos los cordobeses y cordobeses. Y cómo generan también la opinión popular, y esto también fortalece y solidifica culturalmente un montón de cuestiones. Y justamente en esa nota, por ejemplo, Soledad dice que en
los baños no tienen las condiciones para que las chicas se higienicen, ¿no? En momento de menstruación, y los varones sí. Y como en el ámbito laboral también está esa violencia, ¿no? O sea, te marcan los tiempos y te marcan las condiciones también. Digo, todo Claro. eso como aglomera lo cultural y cómo lo fortalece, y nosotros como, como parte de esta comunidad, cómo podemos bajar estas cuestiones, ¿no? Para poder generar posibles soluciones. Qué bueno. ¡Wow! Este grupo, cuántos aportes. De Yo lo le que- quería decir a la Guada que con esto que trajo de lo de la ligadura tubaria y la violencia ejercida ahí cuando las mujeres van a solicitarla, muchas mujeres del barrio de Guada, que es el Argüello IPB, donde trabajé 12 años, y es un barrio muy querido por mí, aprovecho para decirlo. Yo después le vamos a compartir una nota donde se cuenta cómo muchas mujeres de muchos barrios, incluidas muchas mujeres del IPB, hicieron una denuncia al hospital neonatal, denunciando a uno de los doctores que era el que obstaculizaba esto de las ligaduras de trompa, porque me parece interesante esto que plantean, como para reforzar en esa línea. A mí me hace un poco de ruido, Claudia, no sé si vos como que hay momentos donde se mezclaría como que todo pareciera violencia, y me parece que ahí hay que distinguir un poco, ¿no? Algunas desigualdades o patrones culturales o reproducciones culturales que son machistas, pero que no es violencia, me Claro. parece. Sí, yo justo ahí quería retomar de Guada, que es la que trajo la cuestión de esos dos conceptos, que por ahí son más nuevos que la ley, pero que en realidad son como miradas chiquititas de lo que tiene que ver con la violencia simbólica. Los dos hablan de cómo, justamente si nosotros decimos que en nuestra sociedad los varones tienen un lugar preponderante en relación a las mujeres, esa voz de los varones va a ser más autorizada. Y es por eso que generalmente los varones son los que nos dicen lo que nos pasa, lo que sentimos, que pueden decir por qué lo que hacemos es porque o somos muy emocionales o no nos dimos cuenta, digamos. Esos conceptos que traía Guada, que por ahí son más nuevos, en realidad tienen que ver con la violencia simbólica. Y esto que dice Mariela recién, hay una base cultural que es machista. Y por eso también es que las violencias de género es muy fácil que se generen, porque hay esa base. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado hay unas condiciones ideales para la reproducción de la violencia, y por otro lado están las violencias. Digo, hay que diferenciar en eso. No sé si me siguen. Por ejemplo, el amor romántico, claro, sí. El ejemplo del amor romántico. No es que el amor romántico en sí mismo sea violento, pero el amor romántico va de la mano con la violencia, porque entonces, si él es el caballero salvador que está en el balcón, y nosotras las mujeres somos las doncellas no sé qué cosa, digo, todo está preparado para que las mujeres tengamos un lugar específico y los varones otro, y sean ellos quienes decidan. Entonces, ahí aparecen los ejemplos que iban diciendo ustedes. Quédate en tu casa, porque yo voy a trabajar, yo voy a salir a trabajar y te voy a mantener, entonces vos no necesitas trabajar, ¿no? Guada, cuando vos decías que te explican, ahí te explican que vos no necesitas. Digo, ahí hay alguien que está asumiendo que puede decir que necesitas vos, por vos. Pensar por vos, decir por vos, hacer por vos, ¿no? Pero sí me parece que es importante también separar, ¿no? Claro, y esto de sos mi vida, daría la vida por vos, ¿no? Que es muy del amor romántico, y que entonces
esto de la posesión, ¿no? Está muy ligado a esto, y por lo tanto, de ahí a querer disponer de la vida de una persona y que va a estar conmigo o no va a estar con nadie, bueno, es como que muchas veces va por un tubo, y no es exagerado, ¿no? En muchos femicidios suceden cuando la mujer decide separarse, y iniciar una vida más allá de la vida que tenía con esa persona. Y bueno, es re complejo lo del femicidio, no lo podemos reducir a eso, pero tiene estas bases en el control de la vida. Y en eso de no poner todo como violencia, yo quería poner el ejemplo de los celos, que sintamos celitos, ¿no? Que se nos muevan cosas cuando la persona de quien estamos enamorados, que nos gusta, esté con otra persona o se interese de otra persona, en sí no es una violencia, ¿no? Digamos, como pasan un montón de cosas en las relaciones, hay conflictos. Yo los otros días ponía el ejemplo en el ámbito laboral. Hay un montón de conflictos que se generan cuando distribuimos las tareas, cuando hacemos acuerdos, cuando un jefe o una jefa nos da una orden, ¿no? Que son cuestiones esperables que sucedan en el ámbito laboral. No que yo discuta con un compañero, no es en sí una situación de violencia. Para que sea una situación de violencia, se tienen que dar componentes como que ese compañero haga uso de esa relación de poder por el hecho de ser varón y me intimide, me acose, intente, si yo no le doy bolilla, intente sacarme de mi lugar de trabajo, hable con mis otros compañeros para que me aíslen, ¿se entiende? Las relaciones humanas son complejas, están atravesadas por las desigualdades de género, por los patrones culturales que van reproduciendo estas ideas machistas o patriarcales, ¿no? Donde el varón es el que tiene una situación de superioridad sobre la mujer o las otras diversidades, pero no todo es violencia, ¿no? Hay alguien que levantó la mano ahí, no sé si... yo, ¿vos sí. Bueno, ya casi son las 8, pero estaría, no sé, como alumna, me gustaría charlar esto de qué cosas son violentas o qué no, para la otra clase, capaz como para poder explayarnos más, porque es muy interesante esa discusión. Por ahí también, porque a mí me genera dudas si también digamos, en el concepto de qué es lo violento y qué no, o sea, en la definición de qué es violento y qué no es violento, también entra la autopercepción de una persona, de una víctima, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? A mí que todo el tiempo me digan que esto, o sea, esto es un ejercicio de violencia, que esta persona me está violentando, que este chabón esto, que esto, lo otro, puede generar como una situación de disgusto en el sentido de que también está esto de todo el tiempo poner a la mujer como una persona completamente violentada, lo cual como que te puede inhabilitar para muchas cosas o dejarte como en un papel solamente de víctima, que no sé si está tan bueno. Y la otra, por ejemplo, también distintas percepciones de la violencia, digamos. Capaz, a mí que me hagan una escena de celos no me parece violento, pero por ejemplo, no sé, que mi papá no levante un plato, digamos, que no levante un plato o no agarre una escoba una vez, a mí me parece muy violento. Y no es ni ejercicio físico, y no es que él tampoco esté directamente diciendo, hoy no voy a levantar los platos porque vos sos mujer. Es como también una cosa medio inconsciente, entonces es como raro ver por dónde pasa, qué cosas serían las violentas o no, si dependen del uso de la conciencia de una persona o si es una cuestión estructural.
Me parece que se le cayó la señal a Lina. Oh, Sí. justo, yo, re interesante. ¡Qué debate! Oh, sí. Si les queda el grupo 4 para compartir, Sí. ¿no? Sí, Avancemos y en todo caso Ahí después Lina completa. dale, vamos con el Ahí, grupo 4, ¿quieren? ¿Quién habla del grupo 4? Estaban Joana, Belén, Melanie, Sol y Valeria. Bueno, nosotros estuvimos charlando un poco, yo creo que salió en todos los grupos del tema de la violencia que, o sea, que es en todos lados, ¿no? Y por lo menos acá se ve mucho la violencia en los adolescentes, ¿no? El dominio, el como decir, te voy a amar para toda la vida, el que vos sos la persona ideal para mí. También como el tema de los celos, ¿no? De alejarlos también de los compañeros, de sus amigos, del entorno, de los que se juntaban, como que ya te pusiste de novio, te alejas de eso. También se ve mucho la violencia económica, ¿no? Como también decían ahí las compañeras del tema de la pareja, ¿entendés? Como el hombre trabaja, entonces yo tengo la plata, yo la manejo, ¿entendés? Y la mujer por ahí tiene que esperar hasta que venga el marido para comprar, para hacer la comida, o para comprar para el desayuno, también toda esa violencia también. También, como que nos pasó en una compañera que estamos acompañando nosotros, el de hacer, no sé si estoy mezclando todo, el de acompañarla a hacer las denuncias que sufría sobre su pareja. En el momento que la acompañamos, no le querían tomar las denuncias, lo tomó como violencia institucional, ¿no? Le decían que porque si ella no estaba golpeada o no tenía marcado, no le podían tomar la denuncia. Igual que también cuando apretaba el botón y venía la policía, no le querían tomar tampoco la denuncia porque le decían si ella no estaba golpeada o el agresor no le hizo nada, entonces que ella estaba bien, que no le había pasado nada. En realidad salieron varios temas de violencia, también como institucional. No sé si alguna compañera quiere hablar, porque mucho le puedo hablar, porque oye, me sacaron una muela, así que No. Así que por eso mucho no quiero tanto hablar, pero si alguna quiere comentar el tema de los anticonceptivos, también que en los centros de salud, que también se nombró mucho eso. Habían dos compañeros que tenían unas experiencias ahí vividas, si las quieren comentar también. Sí, de los anticonceptivos hablábamos tampoco de que los van a buscar al dispensario y no hay, o las tratan mal, le dicen que no hay, que bueno, que esperen, que se queden así nomás o que queden embarazadas. El trato mal que tienen sobre ellas, sobre las chicas más jóvenes también, que van para que las atiendan por primera vez y no las atienden. Las tratan mal, que creo que tendría que haber un ginecólogo, una ginecóloga para que le explique a ellas que van por primera vez cómo es la situación. Yo les contaba a las chicas que los míos, bueno, yo son 4 varones y yo les expliqué cómo son las cosas, les buscaba los preservativos, se los traía, que por ahí yo le decía, tendría que haber hecho el papá eso, pero lo hice yo. ¿Alguien más de ese grupo quiere comentar algo? También teníamos una de las experiencias de una de las compañeras que comentó que su hija adolescente había ido al centro de salud a pedir que lo orienten y a pedir anticonceptivos, que era su primera vez, y la ginecóloga, la que le tendría que orientar y explicarle bien lo que le dijo, que fue que
que no tuviera relaciones, que era muy chica y que esperara que hubiera anticonceptivos para recién que ella pudiera tener su relación. También eso es una violencia, siendo que es el lugar donde uno tiene que encontrar también esa contención o guía, más si es un adolescente que recién va comenzando su etapa, o sea, hubo esa respuesta también de cosas. Yo creo que las otras compañeras que estaban se fueron, no están, las que estaban en el grupo 4. Sí. Bueno, me parece que por todo lo que salió en relación a los métodos anticonceptivos, incluida la ligadura, es muy importante tener en cuenta que en el artículo 6, cuando habla de la violencia contra la libertad reproductiva, la misma ley de violencia cita la ley 26.673, que es la de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que ahí habla de todos los derechos que tenemos, a que nos den información en forma oportuna, a que podamos elegir el método anticonceptivo, a que nos lo entregue el Estado, el método, a todo lo que es tratamiento de infecciones de transmisión sexual, bueno, el respeto de la privacidad, de la confidencialidad, en relación a lo que decía Paola en uno de los primeros grupos de las jóvenes que van a pedir información y que también lo decían ustedes, y que les dicen, no, vos sos muy chica, no tenés que tener relaciones. Bueno, el programa establece que a partir de los 14 años pueden ir y presentarse y pedir información, y si no hay un adulto que los acompañe, eso se lo tienen que garantizar los equipos de salud, ¿no? Entonces, es como para revisar, me parece, que inclusive se los podemos pasar también, revisar todo lo que dice el programa, porque una forma de exigir es tener la información de todos los derechos que deben garantizarse, y que cuando se vulneran esos derechos, bueno, nos están vulnerando un derecho, y en muchas situaciones se trata de violencia, ¿no? Como lo dice esta ley que estamos viendo. Clau. Bueno, son las 8:04 ya. Antes que se empiecen a ir, como que quizás me quedo ahí como pensando en lo que estaba trayendo la compañera, que justo se le cortó. Por ahí podemos retomar algo en el próximo, porque me parece que enriquece la discusión. Pero por ahí también está bueno cerrar para que podamos retomar, ¿no? Sí. Habíamos pensado en pasarles un corto, pero no sé, me parece que ya es tarde. No, ya me parece, claro, mandémoslo. Les propongo, si les parece, que en todo caso hagamos el cierre, y el corto dura menos de 2 minutos. Quienes hacemos el cierre, quienes se quieran quedar a ver el corto, lo podemos compartir, y además lo mandamos por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Dale. Así que quien tenga el tiempo y que se quiera quedar acá para que lo veamos juntos, lo podemos ver como cierre, y después, de todos modos, quien se tenga que retirar, lo pasamos por el grupo de WhatsApp, así lo ven. Bien. Como propuesta de cierre, es una consigna que se la vamos a pasar por el grupo también para que quede y no se la olviden, y es pensar para el próximo encuentro, desde el rol de promotoras y promotores culturales, cómo podemos abordar estas violencias, cómo las estamos abordando o cómo nos imaginamos, pensando toda esta complejidad que hemos estado conversando, ¿no? O sea, y que ya lo plantearon, estamos hablando de cultura, y una cultura que invita a la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué acciones vamos haciendo para prevenir esas violencias, aunque
no sé, es el objetivo a lo mejor que nos proponemos, y qué acciones podemos hacer o ya estamos haciendo cuando ya hay una situación de violencia, que lo puedan pensar desde el rol de promotoras y promotores culturales, ¿no? ¿Cómo abordamos o abordaríamos las violencias de género, ¿no? Esa es la propuesta con la que vamos a largar el próximo encuentro. ¿Se entiende la consigna o no? Como para... ¿Sí? Buenísimo. Ahí le voy a sumar, digamos, que manoteen todo lo que ya vinieron transitando en el curso de promotoras y promotores culturales, porque les comparto la Claudia Mariela, que tuvimos unas 2 primeras clases donde vimos características, cosas que nosotros teníamos y cómo nos reconocíamos en el rol de promotoras y promotores culturales. Tuvimos 3 clases donde algunos de los elementos que trabajamos en el reconocimiento del territorio, que es un poco lo que hicimos, ¿no? Como leer las problemáticas que atravesamos, que trabajamos con qué actores, que pensamos estrategias, que tuvimos elementos y nos quedaron materiales ahí a los cuales poder volver, que hoy, digamos, abordando y trabajando las problemáticas de violencia de género, podamos recuperar un poco de ese camino que ya venimos transitando, que aprovechen que tienen el grupo de WhatsApp todo el material que ya se compartió. Si alguien por capacidad del celu tuvo que borrar material, no lo tiene, no duden, digamos, si recuerdan, no les hace ruidito algo de lo que ya trabajamos y vimos, en pedirnos nuevamente y se los volvemos a compartir, ¿no? En esto de poder seguir transitando y ir como construyendo esto del conocimiento a partir de las múltiples voces de nuestras compañeras y compañeros, de quienes facilitaron cada encuentro, ir ajustando y ir tomando eso, ¿sí? Bien. Y de paso les vamos a les voy... mandar, sí, les vamos a mandar por el WhatsApp este video y otros más, y una película que la vean cuando tengan ganas, si tienen ganas, y la ley que estuvimos trabajando hoy, para que la tengan. Quizá algunos ya la conocen, pero por ahí para que les quede como material también. Y les quedó también en el grupo de WhatsApp la plaquita, la que trabajamos hoy, o por lo menos sobre la categorización que trabajamos hoy, en relación a los tipos de violencia y a los ámbitos de violencia también, si les ayuda en el trabajo y en ir pensándose, digamos, ahí como vienen calentando motores durante la semana para el próximo viernes. Si a ustedes les parece, entonces, compartimos el videíto, ¿sí? Y la semana que viene les vamos a compartir y les vamos a contar también, porque ya, digamos, la semana que viene tenemos el segundo y último encuentro de violencia, ya después entramos en comunicación, después entramos en sistematización, y la semana que viene les vamos a ir contando entonces qué es lo que estamos pensando como trabajo de cierre final del curso de promotoras y promotores culturales, así ya lo pueden ir gestando de a poquito, con tiempo. Así que bueno, eso. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no, comparto el video, si alguien se tiene que retirar no hay problema, lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Por ahí a mí con esto, digamos, de las charlas y lo que se fue dando durante toda la reunión, me salieron por ahí un par de preguntas, pero que quizás sirvan como una llave o una conexión entre, digamos, esta y la otra reunión. Una era que más o menos lo que decía Lina, que si es desde la conciencia o desde lo estructural, las violencias, o sea, desde qué punto de vista se ven por encima de esta ley, digamos. O sea, esta ley abarca desde la conciencia o desde lo estructural. Después otra, hasta qué punto el vínculo se vuelve la violencia, y el vínculo, si siempre va a ser vínculo o se va a transformar en algún momento en violencia, o solamente quedará como algo que esté, digamos, de conexión para generar esas violencias en el ámbito, y si las violencias mutarían, digamos, al igual que los ámbitos y los tipos que abarcan.
Después tengo también una pregunta sobre la ley, que bueno, no, se va a hacer re largo si se va a hablar. Pero más o menos si la ley se adapta a las diferentes violencias que se van teniendo distintas definiciones, digamos, ahora, en lo actual. Guada, ¿querés compartir las preguntas por el grupo de WhatsApp? Sí, estaría bueno. Por ahí es más, si queda algo resonando que quieran compartirlo, Claudia y Mariela están ahora en el grupo, así que por ahí lo puedan retomar, lo puedan recuperar, si queda ahí como palpitando algo, por ahí podemos usar ese canal, que lo pasen por el grupo de WhatsApp, así las chicas lo puedan retomar. Se puede retomar en la clase, puede ser por ahí, si no les pueden contestar por privado también o en el mismo grupo. Sencillitas las preguntas, Guada, Sí, sí. ¿eh? Por eso Grosas. no las quería sacar porque digo, es muy tarde y tienen que hacer el cierre. Pero bueno. Sí. No, está buenísimo. Bueno, les comparto entonces el Dale. videíto que prepararon las chicas. Dale. Para quienes se pasan, chaucito, nos vemos el viernes. Para quienes se queden, nos volvemos a saludar después. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa, te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. Cuando tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula. Así pintada, ¿dónde ¿De qué me estás hablando? ¿Quería ir al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Eso se Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto, hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate, porque te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? ¡Wow! ¡Qué emocionante! Como para que quede picando. Bueno. Nos vemos la semana que viene. El próximo viernes. Bueno, gente linda, nos vemos. Me emocionen. Ya saben que se me lloran. Tejamos redes. Siempre tejamos redes, que eso es lo que nos va a salvar. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes. Abrazo. Gracias, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias.